si queremos hacer astronomía con un telescopio, ¿qué necesitamos? ¿Y cómo lo podemos hacer? En principio, la astronomía, por lo menos yo he visto esto cuando era estudiante de astronomía en Viena, es algo que interesa a todo el mundo. Entonces, yo nunca he tenido problemas en interesar al público, a la gente que venga al observatorio para ver cosas. Porque es algo que nos toca a las preguntas filosóficas profundas, ¿no? Que, ¿dónde estamos en el universo? ¿Qué más hay? Entonces, interesa a casi todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo puedes verlo sin gastarte demasiado dinero? Afortunadamente, hacer astronomía lo puedes hacer en principio como lo han hecho hace miles de años, con los ojos, que tú miras y hay bastantes cosas que se pueden ver. Si el cielo está oscuro, ese es el gran problema. He leído en el periódico hace poco que creo que el 70% de la humanidad nunca ha visto un cielo oscuro, porque todo el mundo vive en grandes ciudades con mucha luz. Entonces es un poco una pena. Sería, por ejemplo, solo una experiencia para niños, coger un autobús, hacer una excursión, si haces una excursión, no sé, a otro sitio, simplemente si está fuera de una ciudad, y por la noche salir fuera a ver el cielo. Ya es una experiencia para los niños, porque en las grandes ciudades, incluso en los pequeños, siempre hay luz, entonces casi nunca puedes ver la Vía Láctea. Si una vez has visto a ojo simplemente el cielo, entonces es una maravilla. Después, claro, ¿cómo puedes entender qué hay en el cielo? Entonces, la cosa clásica es, bueno, el planisferio. Entonces, los aficionados de vosotros lo conocéis. ¿Quién lo conoce? Ah, mira, muchos. En Valencia hay muchos que conocen planisferio. Vicente. ¿No? Bueno, supongo que se ven muchos que están con la mano arriba, ¿no? Tenemos los planisferios. Sí, pero la pregunta era si quién de la audiencia conoce los planisferios y los usa. ¿Conocéis los planisferios y los usáis? Tenemos sí y tenemos algunos que no. O sea que... Bueno, bien, pero bien, aquí estaba sorprendido, hay bastante gente que lo sabe. Bueno, entonces eso es algo que vamos a ver también en el ejercicio práctico, encontrar algo en el cielo con el planisferio. Después, bueno, prismáticos. Ahora se me han olvidado en la oficina. Bueno, sabéis cómo funcionan los prismáticos. Hay de todo tipo y lo bueno es, como ya todo se fabrica en China, hay muchos que son bastante buenos que ya no cuestan tan caro. Por ejemplo, yo me he comprado recientemente unos para ir de viaje a la playa y eso, y mirar las estrellas, y me costaba, me parece, 70 euros. Incluso tenía un zoom de 10 a 30 aumentos. Entonces, que, bueno, la calidad óptica evidentemente no es súper buena, pero para pasártelo bien más o menos es suficiente. Entonces, eso es la ventaja. Después, ¿qué es importante llevar? También es, la luz roja, que la gente piensa, no, bueno, no importa, pero si estás en el campo y está todo completamente oscuro y quieres ver algo e instalar algo, entonces sí, claro, si vas con la luz esta, después ya no ves nada. Y esto que curiosamente lo he comprado, me parece, en el MediaMarkt un día, lo he visto, lo tenían, costaban no, nada, 10 euros o algo así. Y tiene esta otra parte arriba que lo puedes poner a la luz roja. Entonces es muy útil y encima pues te lo puedes poner y así ya te puedes manejar bien. Son pequeñas cosas que al final son muy útiles si vas al campo y observas. Y claro, y después, casi lo más importante, como hemos dicho antes, es encontrar un sitio bueno para observar. A un lado que sea completamente oscuro, y el otro lado es que tampoco sea un lugar peligroso en el sentido que te vas a caer a un barranco o yo qué sé, o hay animales peligrosos. Que, bueno, un sitio que más o menos que puedes ir sin problemas. Y también es importante un poco pensar en qué queremos observar.
Porque claro, si tú quieres solo observar planetas que son muy brillantes, entonces importa mucho menos. Entonces, por ejemplo, que vamos a ver el jueves cuando vamos a observar, como Júpiter es visible, lo vamos a observar y eso se puede observar durante el día, no hace falta esperar la noche. Claro, si quieres ver después una nebulosa, una galaxia, necesitas un cielo muy, muy oscuro para hacerlo. Y otra cosa es, bueno, ahora en verano tenemos menos problemas, especialmente en España, que está el clima muy seco, pero yo soy de Austria, entonces si vas a sitios donde hay un río helado, pues tener niebla y toda la noche estás en la niebla y no ves nada. O si hay mucho viento, tampoco ayuda mucho porque empiezan a vibrar los telescopios y tampoco puedes observar bien. Bueno, ¿cómo prepararlo? La cosa clásica, lo vamos a mirar en el ejercicio. Tienes un atlas de estrellas. Por ejemplo, cuando yo era joven, entonces claro, me compraba esto en esta época todavía en Alemania del Este, porque ya salía más barato. Y son, bueno, cartas del cielo. No sé si se puede ver en Valencia, que son como, bueno, como un atlas, solo la diferencia es que ves el cielo en alta resolución, son puntitos de diferentes tamaños, y pues después me compraba esto ya, que era ya el lujo, porque esto era ya en color. Entonces tenías ya el cielo en color con todo tipo de nebulosas y explicaciones. Y eso, claro, que era la época de que los personal computers no existían. Entonces, justo pensaba cuando yo he empezado a estudiar en la universidad, hemos empezado a tener los primeros ordenadores con star charts que eran muy rudimentarios en pantallas verdes. Algunos a lo mejor se acuerdan de esto. Y en principio uno vivía con este tipo de cartas. Incluso mis primeras observaciones como estudiante de astronomía, la preparación de la observación lo hacía todavía con cartas de esto. Entonces en el observatorio había un catálogo con placas que no eran cartas, eran realmente fotos del cielo, el famoso Atlas del Palomar en California, que estaba todo el cielo norte fotografiado, y si tú estabas buscando una fuente para observar, entonces te tenías que buscarlo, cogías, digamos, la copia de la placa original de la placa fotográfica, sacabas con una Polaroid una pequeña foto y te lo llevabas a la observación para poder decir al técnico de noche, mira, yo quiero esto, esas son las coordenadas, pero vamos a verificar si verdaderamente es que me has puesto. Eso ya todo, claro, ha desaparecido, hoy es todo digital, y después lo vamos a ver. Hoy se hace todo con programas en el ordenador, incluso con el móvil. El Stellarium, no sé quién lo ha instalado en el móvil. Ah, mira, uno. Eso os recomiendo para la observación el jueves, que vais al App Store o al Apple Store y ponéis Stellarium y lo podéis poner en el móvil y funciona realmente muy bien, incluso en el móvil. Y si ya vamos a los instrumentos, si no estamos contentos solo observar con ojo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos ir con prismáticos. En prismáticos, seguro os habéis dado cuenta, hay dos tipos, los que tienen son como estos que tienen como un bulto, ¿no? Es porque por dentro tienes un prisma que da la vuelta a la imagen para que tú lo puedas ver bien y no al revés. Porque para la astronomía no importa, pero para los prismáticos, si quieres ver algo en la Tierra, sí. Y los otros que no tienen eso, que son es un poco más complicado la óptica y también salen bastante más caros. En realidad, para la astronomía, son mejor los clásicos con el bulto, porque esto no te aporta nada. Al revés, como tienes más superficies ópticas y más elementos ópticos, absorbe más luz. Entonces es mejor tener el antiguo tipo. Y de estos hay para bastante buen precio, hay prismáticos. Eso, por ejemplo, es un ejemplo muy típico que tienen, digamos, la óptica más grande, tienen una entrada, una apertura más grande, que es muy importante porque en realidad ¿qué queremos hacer en la astronomía si observamos el cielo? Son dos cosas. Una cosa es que queremos aumentar el ángulo bajo el cual estamos mirando un objeto para que nos aparezca más grande. Esa es una cosa. Y la otra cosa que queremos hacer es
tenerlo más brillante y para eso tenemos que hacer el ojo más grande. Y el prismático tiene la ventaja, es como un ojo más grande. Entonces, si coges uno con una pupila de 6-7 milímetros, ya ves más, ¿sí? Pero te tengo que poner esto. Hace poco me compré unos prismáticos, pero por la noche cuando lo intenté para observación no conseguía estabilizarlo. ¿Es necesario el trípode indispensablemente si tiene muchos aumentos? ¿Cuántos segmentos tiene? Ahora me haces preguntar, no sé, no muchos tampoco, pero ¿no? 10, 5, una cosa así, sí, tampoco muchos. Los estándar es 8, digamos, para fines náuticos normalmente es 8, porque si no el marinero no ve nada, porque claro, el barco va y si tú tienes más que 8 aumentos no ves nada. Después, para uso en tierra, tienes algunos que tienen 10, por ejemplo, que el número que ves, que si se vende un prismático, veis aquí abajo el número, si ves aquí 750 significa tienes 7 veces aumentos y 50 milímetros de apertura de los prismáticos. Si tienes 10, bueno, empieza ya sea mejor tener un trípode o tienes que sujetarlo con muy buena mano o si no va a ser difícil. Si es más, por ejemplo, lo que yo me he comprado que tiene 30, pues casi imposible, lo tengo que poner encima de algo, si no, no veo nada. Y si quieres ver más por la noche, entonces compensa cogerte uno de estos, que ves aquí en el dibujo, que tienen más apertura. Algunos tienen ya pues 8 centímetros o 9 centímetros, que pesan ya bastante y por eso es mejor montarlo en un trípode. Hay trípodes con una montura especial, que lo pones ahí, incluso algunos que son para que tú te puedes poner en la tumbona, así, tranquila, sí, es muy práctico, entonces tienes el prismático encima y puedes mirar tranquilamente el cielo. Y es curioso, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden ver. La gente siempre piensa, prismático, yo quiero un telescopio. Pues hay muchos objetos que son grandes, por ejemplo, la Andrómeda Galaxy, que es enorme, o la Luna. Entonces, con un prismático realmente puedes ver cosas bastante, lo ves bastante bien. Para que tenéis aquí un poco la comparación, os he sacado aquí las imágenes. La primera es cómo ver la Andrómeda Galaxy en un prismático estándar, 750, lo normalito. Si coges ya uno con 10 aumentos, ya la cosa empieza a ser un poco mejor. Pero cuando realmente empieza la cosa a ser interesante es cuando al mismo tiempo no solo coges más aumentos, como aquí 15, sino también la apertura es más grande, como aquí 7 centímetros. Y entonces empiezas a ver ya las cosas bastante bonitas. Por ejemplo, esos son los Pleiades. Aquí tenéis la nebulosa de Orión. Y eso ya es bonito. Pasearse por el cielo con prismáticos. No, esto necesitas trípode, si no va a ser muy difícil que con la vibración eso que vas a ver algo, efectivamente. También se venden ya prismáticos autoestabilizados, solo que estos son bastante caros. Pues es verdad que es como en los móviles, si tenéis un móvil un poco más caro, viene ya la cámara estabilizado, que hace, aunque tú mueves mucho, la foto te va a salir fenomenal. Y es un poco en este caso, hay prismáticos que estabilizan la imagen. Y es bastante impresionante. Un compañero tiene uno y realmente que lo pones, aprietas el botón y de repente ya la imagen es estable. Realmente es impresionante. Pero salen caros, salen casi tan caros como un telescopio. Sí, entonces, y si queremos ser más ambiciosos, si queremos hacer más, entonces ya nos tenemos que ir a comprar un telescopio. Y ahora viene el gran problema. Muchas veces hay gente que me viene y me dice que me quiero comprar un telescopio, ¿qué me compro? Y siempre le digo, bueno, es un poco lo mismo si me vienes y me dices que me quiero comprar un coche, ¿qué me compro? Entonces, o le digo, bueno, entonces, ¿qué haces con el coche? ¿O qué haces o qué quieres hacer con el telescopio? Pues de eso depende qué te vas a comprar. Eso es bueno. Entonces, porque es tan especializado que tienes que realmente saber, ¿quieres ver planetas? Pues mejor te compras un refractor
que es un telescopio con lentes, porque que vas a mirar son cosas todo muy brillantes, no hace falta una apertura muy grande. Pero la óptica tiene que ser de muy buena calidad, si no vas a ver nada en la superficie de los planetas. Si quieres observar más bien nebulosas, galaxias, te gustan mucho, pues necesitas una apertura grande, grande, grande. Entonces que te tienes que dar uno de espejo, porque si no, no vas a tener suficiente luz para ver algo. Por ejemplo, la nebulosa de Orión es muy bonita, pero solo cuando coleccionas suficiente luz. Entonces vamos a hacer aquí una prueba. Voy a poner el móvil en el Hangout y a ver si, porque si no, nuestros compañeros en Valencia no van a poder ver en detalle los telescopios y vamos a ver cómo funciona eso aquí. Entonces me voy a meter aquí. Tenemos una prueba y lo vamos a mirar un poco. ¿Se puede ver, David? Me dice que es... join, perdón. Eso de las tecnologías de Google es fascinante, ¿eh? Que realmente... Ya estás ahí. ¿Ya? ¿Funciona? Sí, Muy sí. bien. Bueno, entonces... ¿así? Solo que ahora ya no veo yo. ¿No? ¿Lo dejo así? Pues entonces, vamos a los diferentes telescopios. Empezamos con el más pequeño aquí. No sé si... yo no lo veo en mi pantalla. ¿Puedes poner en el...? Mira, aquí está. ¿Va a enseñarnos? Aquí a lo mejor puedo poner aquí, ¿no? Sí, bueno. Entonces, ¿qué veis aquí? Ese es un telescopio pequeño de Meade, de la marca Meade. Y nosotros aquí en la agencia lo llamamos el Lidl Scope, porque lo hemos comprado en el Lidl. Había en el supermercado, ¿sí? Porque había hace unos años una oferta y salió por 180 euros, que eran restos de no sé de dónde lo han sacado, pero está bastante bien. Y es un telescopio completamente automático, lo puedes programar, tiene un mando, así, y así. Y funciona realmente bastante bien si quieres ver planetas. Pues con esto ya tiene solo 7 centímetros, es como un prismático en realidad. Con la ventaja que tiene una montura y si una vez lo has al principio de la noche calibrado con el cielo, con 2 estrellas, después te encuentra los objetos. Por ejemplo, si no conoces muy bien el cielo, está bien porque después dices que quiero esto, lo pinchas y va ahí más o menos. Entonces está bastante bien. Pero eso es principalmente para observar planetas. Otra cosa, una vez he mirado la nebulosa de Orión y no ves nada, que ves un pequeño puntito, que eso para otra cosa de planetas no sirve. Si quieres ver cosas más flojas, digamos, menos brillantes, tienes que ir a un telescopio de estos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Lo podéis ver. Aquí empezamos con el más pequeño aquí atrás. Mientras esta configuración anterior es como un refractor clásico que tiene lentes delante y un ocular detrás. Después vamos a ver cómo funciona eso del aumento. Aquí tenemos uno de espejo. Y esos son, probablemente lo habéis visto, que tienen un espejo abajo del tubo y arriba, en el lateral, pones el ocular para ver a qué estás apuntando. Aquí, en este, lo tenemos igual y en este también. Estos se llaman telescopios de configuración Newton. Después vamos a hablar un poco más del tema. Y aquí tenéis uno que es un Schmidt-Cassegrain, que en realidad lo veis, es mucho más pequeño,
Y la gran diferencia es, aunque el diámetro es el mismo, es la óptica dentro es mucho más complejo. Después vamos a ver más de esto. Dejo el móvil aquí y vamos a seguir con la presentación. Entonces tenéis que decidir principalmente, me pongo, gracias. Tenéis que decidir realmente qué queréis observar antes de comprarlo. Después, para hacer fotografía, depende un poco si queréis hacer fotografía o no. Yo personalmente, a mí no me gusta demasiado, porque cuando yo voy a observar, a mí me gusta ver cosas en directo, pero eso depende de los gustos. A otra gente que no, que quiere sacar la mejor imagen posible. Entonces, tienes que invertir bastante más en tipo cámaras, filtros y accesorios. Que también es muy importante todo tipo de accesorios como, bueno, ordenador, si quieres automatizar tareas, ¿sí? Y si quieres hacer fotometría, ¿con cuál sería más adecuado? Yo diría uno de espejo. Probablemente un Newton donde no tengas muchas superficies ópticas. Porque en el momento cuando tienes muchas placas de corrección y algo, cada vez pierdes. Y entonces yo cogería un tipo de configuración Newton. Y bueno, importante, claro, si queremos un telescopio automático, necesitamos energía eléctrica. Entonces, si vas al campo, no vas a tener enchufe. Entonces, al final, te tienes que llevar algo de esto, no sé si lo veis en Valencia también, que es uno de estos power tanks, que en realidad es una batería de plomo grande, para, pues puedes enchufar la montura del telescopio que tiene motores eléctricos. Ya hay también versiones más modernas. Esto tiene muchísimo más porque es de litio, ya como en el móvil. Entonces, para que veáis un poco la diferencia. Y bueno, y después hay muchos otros accesorios que bueno, vamos a primero, antes de los accesorios, ver los tipos de telescopios. Como os he dicho antes, tienes el refractor clásico, que tiene una lente, en el caso más simple, y detrás pones el ocular. Bueno, quien sabe un poco de óptica o es profesor de física, a lo mejor sabe que hay un gran problema. ¿Profesores de física? ¿Sí? Ah, sí, algunos, sí, sí. ¿Y en Valencia cuántos profesores de física tenemos? Algunos veo, sí, sí, muy bien, sí, sí. Bueno, entonces ya sabéis qué es el gran problema. Si tienes una simple lente, tienes la aberración cromática. Que significa que la luz azul y la roja no va exactamente por el mismo camino, con el problema que tienes, la imagen no es exactamente nítida. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues lo puedes corregir, pero si en un telescopio no, digamos, no corregido se llama acromático y el corregido se llama apocromático, solo que son muy caros. Después, si quieres ver cosas con menos brillo, no necesitas coleccionar mucha luz, tienes los Newtons, que son los clásicos, que os he enseñado hoy antes, que son de configuración muy simple. Yo personalmente me he comprado este telescopio que veis ahí, el Newton este, porque yo quería una configuración simple, que es muy fácil. Una vez se desajusta es muy fácil, porque tienes aquí tres tornillos para ajustar el espejo principal y en este tienes otros 3 tornillos para ajustar el secundario, que es plano, entonces es muy fácil de ponerlos otra vez perfectamente. Y la desventaja que es que son muy grandes, porque ya ves, el focal, la longitud focal es el tubo entero, entonces que son grandes y pesan. Y por eso después tienes los otros, que son como los Schmidt-Cassegrain, los catadióptricos, que son, como veis aquí, el pequeño al lado del Newton, que por el mismo diámetro tiene bastante menos longitud, porque claro, por adentro
tiene un secundario que es el precio hiperbólico, tiene una placa de corrección y tiene un espejo esférico en el fondo. Y como la luz da el camino 2 veces, entonces es más corto. El problema de esto es que si una vez se te cae, se te desajusta, es casi imposible de que lo ajustes otra vez sin mandarlo a la fábrica. Y bueno, entonces así cada telescopio tiene sus pros y sus cons. ¿Qué tenemos que saber más? Bueno, queremos saber cuántos augmentos queremos usar. Y los augmentos son simplemente la fracción entre la distancia focal del telescopio y la distancia focal del ocular. Entonces es muy simple, si tienes un telescopio ahí de 1 metro, entonces pues te pones un ocular con, por ejemplo, yo qué sé, 32 milímetros o 5 milímetros, haces la división y sabes que te va a salir en augmentos. Aquí son las cosas que os he dicho antes, pues ventajas y desventajas de un refractor. Pues es eso, si vas a lo barato como este pequeñito, que es un acromático simplemente, si tú lo miras vas a ver que hay colores. Si por ejemplo miras la luna, que es muy brillante, y lo miras un poco de un lado o del otro, ves que la luna está en un lado un poco más naranja y en el otro un poco más azul, porque la corrección acromática no está ahí puesto. Si te quieres comprar un apocromático por el mismo diámetro, puedes pagar 10 o 15 veces más. ¿Vale? Desgraciadamente es la óptica que vale tanto dinero. Entonces, como veis aquí en el dibujo, lo mejor tienes la óptica para corregir el error, más caro sale. Después, en los reflectores. Bueno, los reflectores en realidad son bastante buenos si haces un poco de todo. El problema es si tienen otro error que se llama el coma. Es si tú miras estrellas y miras digamos, el borde del campo en tu visión, ves que los puntitos ya no son puntos, que empiezan a alargarse. Y eso, bueno, queda un poco feo. Pero bueno, si observas solo en plan óptico, a lo mejor te importa menos. La ventaja es que puedes ver las nebulosas mucho mejor porque colecciona mucha luz. Al otro lado tienes el problema, bueno, si por ejemplo quieres ver un objeto muy extendido como la Andrómeda Nebula con un refractor, aparte de no te da mucha luz, el problema es que está muy reducido el campo. Y lo mismo pasa con los catadióptricos, porque tienen una longitud focal muy larga. Entonces, si tú quieres ver algo muy grande, no te entra en el campo. Aquí los tenemos, los catadióptricos. Ese es el problema. La colimación es difícil de hacerlo si uno se deshace. Y otra cosa muy importante, que no hemos hablado de la temperatura. Pero claro, ¿qué pasa normalmente? Si tú vas a observar, te llevas tu telescopio y normalmente lo tienes en casa. En casa hace 20 grados. Si tú vas a observar y por la noche hace frío, el telescopio tiene que poco a poco enfriarse hasta que tenga la misma temperatura. Si no, vas a ver el aire en frente del espejo. Entonces, ¿qué pasa? Un telescopio que está realmente al aire, o el espejo está directamente al aire, se enfría más rápido, como Newton. Después en la pausa lo puedes ver. Si miras dentro, el espejo está directamente en el tubo. Si tú abres el tubo, se enfría bastante rápido. En el catadióptrico no es así, porque está cerrado con una placa correctora y dentro hay aire. Entonces, hasta el telescopio realmente está a temperatura de ambiente tarda mucho más, puede tardar horas en hacerlo. Bueno, y después tienes los telescopios Ritchie-Chrétien, simplemente los he puesto ahí porque son muy importantes, pero se usan casi exclusivamente en observaciones profesionales. Yo que conozco muy pocos modelos que están a la venta al público, porque son muy caros. Bueno, y después tenemos al final, que también lo vamos a enseñar aquí con un telescopio solar. ¿Ves aquí el tubo este? Entonces,
Ahora lo voy a meter en la cámara aquí. Este es un telescopio especialmente para observar el Sol. Esto, en realidad, lo podéis ver aquí en Valencia también, en realidad es un filtro H-alfa. Bueno, ¿quién sabe qué es H-alfa? Algunos de física, sí. Bueno, es una línea del hidrógeno que se usa bastante para observar el Sol, y con esto se hacen las fotos tan bonitas naranja que veis en la tele cuando se ve la protuberancia grande en el borde del Sol. Y para hacer esto, entonces el telescopio tiene que filtrar todo, excepto esta línea muy fina del hidrógeno. Y esto está hecho dentro de este telescopio. Normalmente son filtros de interferencia que quitan todo lo demás luz. Entonces esto lo tenemos montado para nuestro observatorio solar. Y bueno, y si quieres ver el Sol simplemente en la luz normal, blanca, puedes usar un telescopio normal y poner esto. Que parece papel aval, pero cuidado, no lo es. No lo hagáis con papel aval. Os vais a quemar el telescopio, la cámara o el ojo. Esto es un filtro especial, en este caso del Bader planetario en Alemania, que si lo compras te lo mandan en una hoja A4, ¿eh? Parece una hoja A4 de papel aval, pero es un filtro especial que te filtra, creo que 99,8% de la luz, pero neutral. Entonces puedes mirar directamente el Sol, lo pones en tu telescopio y tranquilamente, sin problemas, detrás, puedes mirar con el ojo, puedes poner una cámara y ves el Sol en la luz normal. Y las manchas los puedes ver. Desgraciadamente, últimamente no hay manchas en el Sol desde hace tiempo. Incluso en nuestro telescopio solar no vemos manchas, pero se pueden ver. Incluso si pones una buena cámara, puedes incluso ver un poco la granulación si el contraste es bueno, si consigues hacer el contraste bueno. Entonces, en proyección es más fácil, por ejemplo, si consigues el telescopio, ponerlo en una pequeña cámara, yo qué sé, de cartón o algo, y lo proyectas grande, entonces puedes ver la granulación en la superficie. Muy bien, y ahora vamos a los oculares. Bueno, os he traído oculares, vamos a enseñarlos aquí también con la cámara. Porque oculares son las piezas que se meten ¿lo veis aquí? Que se meten en el otro lado del telescopio donde miras con el ojo. Y hay de todo tipo. Los más baratos, pues, por ejemplo, aquí tenéis esta maleta. Esta me lo he comprado, es la mía que me lo he comprado cuando me compré el telescopio. Pues venía de oferta, me parece que costaba unos 100 euros para todos, que son 7 oculares, 6 oculares, más filtros baratos. Entonces, esto ya para empezar te sirve. Si quieres ya algo mejor, bueno, tienes estos, que ya salen un poquito más caros, y hay los super oculares caros que te puede costar un ocular igual que un telescopio, casi 1000 euros. Es lo de siempre, pues he dicho que en la comparación con el coche, en el coche puedes ir con un utilitario práctico y te puedes comprar un Rolls Royce, y los dos en realidad hacen lo mismo, te llevan de un lado al otro, pero uno cuesta muchísimo más dinero, y la astronomía es un poco igual. Puedes vivir muy bien con un telescopio pequeño, si es que tú quieres ver, está bien, y con un ocular normalito, y te lo vas a pasar bien. Si quieres realmente lo último y lo mejor, te tienes que gastar muchísimo más dinero. Pero yo personalmente creo que no es necesario. Hay un estándar. Lo bueno es la astronomía amateur es una cosa bastante ya desarrollada desde hace muchos años, y las cosas se han estandarizado bastante. Entonces, que los diámetros son o 1,25 pulgadas o 2 pulgadas. Entonces, no tienes que hacer cuidado si te compras un ocular, seguro que va con el telescopio. No hace falta medir el diámetro y comprarse un adaptador, como muchas veces pasa con las cámaras. Con las cámaras, desgraciadamente, no es así. Tú te compras una Nikon, no puedes poner el objetivo de la Canon, y no puedes poner el objetivo de la Sony, que es un rollo.
En astronomía no es así. Si tú te compras un telescopio, el agujero donde vas a meter tu ocular es estándar. Si compras cualquier otra marca de ocular, te va a funcionar. Es una gran ventaja. ¿Qué entonces es la diferencia entre los diferentes oculares? Os he puesto este slide, no hace falta los detalles, solo para que os dais un poco de cuenta. Los más simples, claro, son una lente sola y punto, y está. Y simplemente ¿cómo se dice? El ratio, ¿cómo se dice en español? En inglés es ratio, que es entre una longitud focal y la otra. La fracción, ¿no? ¿Cómo se dice? La relación la relación entre los dos te da los aumentos del elemento óptico principal y del elemento óptico del ocular. Pues claro, después tienes, por ejemplo, aquí abajo, los NAGLA, ya ves la cantidad de óptica, pero el ocular hace lo mismo, ¿eh? La única diferencia es que de calidad es mejor, no te introduce aberración cromática y te da un campo de visión más grande. Si tú miras dentro, por ejemplo, el NAGLA tiene 82 grados de vista, entonces ya no ves el borde. Eso es lo bonito. Tú miras dentro de tu telescopio y es un poco como si vas al cine, ¿no? Que si vas al cine IMAX, entonces que no ves los bordes y te parece más bonito. Y eso es lo mismo en los oculares. Si coges un ocular normalito, como los Plössl, por ejemplo, que son bastante, ¿dónde están aquí? Aquí, por ejemplo, que son bastante buenos, bueno, tienen 45 grados, entonces no está mal, pero tú ves el anillo, por donde ya es negro, entonces es como si miras a través de un prismático, ves el borde. Si coges uno de los caros, no ves el borde. O sea, hay gente que está dispuesto a pagar por ello. Y después tenemos los filtros. Pues los filtros son, hay varios tipos de filtros. Os he traído aquí unos ejemplos. Vamos a ver esto. Pues esto podéis ver el filtro que parece transparente. Pues eso es un filtro que bloquea el infrarrojo. Eso, por ejemplo, es un filtro importante si tú quieres usar una webcam, como tengo aquí una, es la mía también. ¿Lo veis aquí? Webcam. Lo curioso es una de las mejores webcams que existen para astronomía. Desgraciadamente la han dejado de fabricar hace tiempo. Incluso se vendían adaptadores, ¿veis? Que puedes quitar la lente y poner este adaptador para observaciones de planetas. Porque necesitas filtros para qué. Una cosa es filtros para aumentar el contraste, pues los filtros que os he enseñado aquí en mi ocular, con mis oculares que los he comprado. Todos estos son, como puedes ver, este, por ejemplo, es uno de naranja, este es uno azul. Esos son filtros simplemente si tú quieres mirar un planeta como las nubes, las pandas en la superficie de Júpiter, depende del color, ves un poco más el contraste o menos. Entonces puedes experimentar con esto. Eso es un tipo de filtro. Después tienes otros filtros que son importantes si estás, por ejemplo, observando en un sitio con mucha luz. Entonces hay filtros que te quitan, por ejemplo, la iluminación de las farolas de la calle. Entonces que justo te quitan luz de donde tienes las farolas, el resto te dejan pasar y entonces puedes mirar mucho mejor, por ejemplo, nebulosas. Y después tienes los filtros que usan los astrofotógrafos, como tenéis aquí en esto, que son normalmente de los 3 colores básicos, como en la impresora, los cartuchos, para hacer una composición de las imágenes, porque las buenas imágenes que veis, también en internet publicado, no se hacen en una sola foto, se hacen en muchas fotos. Entonces, como las cámaras normalmente son en blanco y negro, entonces pone primero el filtro rojo, después el filtro azul, después el filtro amarillo, entonces después tiene que hacer composición de la imagen para sacar los colores.
Eso ya lo vais a ver en la segunda charla de hoy de astrofotografía. Eso realmente es una ciencia. Y después tenemos, bueno, los tipos de monturas, que os he traído aquí algunos para que veáis las diferencias. Entonces, la montura clásica, simple, es esta, el telescopio pequeño, que es una montura azimutal, que ves que hay un eje que es vertical y el otro eje es horizontal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces lo mueves así, en horizontal y en el eje vertical. Y eso es mucho más fácil de punto de vista mecánica. Por eso hay muchos telescopios que son así. Aquí tenemos otro, el Newton que es parecido. Se ve. Sí. O el Dobson, que tenéis aquí atrás, que es un telescopio, a ver si se ve, aquí, el telescopio que está también simplemente en el suelo, un eje vertical, un eje horizontal. ¿Qué es el problema de esto? Pues, como ya sabéis, la Tierra gira. Si tú quieres observar algo y lo miras con este tipo de telescopios, enseguida se te va. Por eso se han inventado las monturas ecuatoriales, donde ¿qué haces? Pones el eje en paralelo al eje de la Tierra. A ver si se puede ver aquí. Sí. Pues veis que el eje está inclinado, y en nuestro caso 40 grados, porque es justo que necesitamos para observar aquí donde vivimos. Y eso tiene la gran ventaja, en realidad, para compensar el movimiento de la Tierra, solo tiene que funcionar un motor, el motor de este eje. El otro motor no hace nada. Solo es necesario si tú programas un nuevo objeto y te encuentra tu objeto nuevo. Pero por lo demás, solo funciona un motor y es más preciso, especialmente si haces fotografía. Si tú quieres hacer una foto y quieres hacer una exposición de media hora, necesitas que el movimiento es muy suave y muy preciso, porque si no la foto no va a salir bien. El problema de esto es que también sigue también tu objeto si una vez lo has puesto, solo que tiene que hacerlo en los dos ejes. Entonces, que lo vamos a ver el jueves cuando observamos, si pones esto en marcha, hace como un ruido, porque está todo el rato corrigiendo en los dos ejes, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y en el otro no se oye nada, apenas nada. Entonces, y la otra cosa que la gente muchas veces no piensa, si tú quieres comprar un telescopio, es casi más caro hoy por hoy una buena montura que la óptica. Porque las ópticas hoy por hoy se hacen automáticos en China, bueno, todo se hace en China, pero estas cosas se hacen normalmente con máquinas automatizadas. Y por eso, hoy por hoy, coger un espejo de 20 centímetros con un tubo óptico no cuesta muy caro. Mientras una montura sí, porque hay mucha mecánica, muchos engranajes que tienen que estar bastante precisos y funcionar bastante bien, porque si no, al final, la montura no va a funcionar bien. Entonces, muchas veces hoy por hoy, si tú te compras un telescopio y miras en la tienda, bueno, si veo el conjunto, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué me cuesta la montura solo y qué me cuesta el tubo? Entonces, muchas veces te cuesta la montura casi igual si coges el telescopio entero. Porque para los que lo fabrican, te regalan el tubo, pues en realidad que cuesta más es la montura. Y ahí vamos ya a las coordenadas. Eso es un poco difícil. Pero bueno, los sistemas de coordenadas, el principal problema que tenemos es que como el cielo se mueve, es importante que tengamos un sistema que no depende de dónde estás en la Tierra y de la hora y de la fecha donde estás. Porque si lo haces así, por ejemplo, tienes la estrella aquí, la altura de la estrella y el ángulo, por ejemplo, desde el norte, va a cambiar continuamente. Entonces, si tú dices a alguien, estoy observando este, dice, ¿dónde está? Y le das estas coordenadas azimutales, pues en un minuto después ya no son correctas, porque el cielo se ha movido.
Para eso se ha inventado el sistema ecuatorial de coordenadas que al final haces la referencia al polo norte celeste y empiezas a contar desde un punto que se llama el punto de primavera, y con esto ya tienes un sistema de coordenadas que es independiente de donde tú estás en la Tierra. Esto es algo que vamos a ver mejor en práctica, para que lo entendáis mejor. Lo vamos a ver en los ejercicios, especialmente si vamos al planetario, que lo va a explicar ahí el monitor para que lo entendéis un poco mejor. Pero en principio, tú te olvidas de dónde estás en la Tierra y te coges como referencia el polo norte en el cielo y con la estrella polar. Y desde ahí, entonces, todo se hace en recta ascensión y declinación. Esas son las coordenadas que funcionan todos los catálogos de estrellas. Muy bien. Bueno, los telescopios azimutales últimamente tienen cada vez más éxito porque son más fáciles mecánicamente. En el plan profesional, igual que en el plan amateur, o en el plan profesional, porque claro, si tú quieres montar un espejo que pesa varias toneladas, pues es más fácil hacer la montura en el plan con un eje horizontal y un eje vertical. El gran problema, como he dicho antes, es si trabajas con cámaras después, tienes que hacer rotación de la cámara mientras estás observando, porque el cielo dentro de tu campo de vista parece que se está girando, porque claro, que no estás siguiendo el cielo directamente. Eso es el principal problema. Por eso, en el plan, aunque los monturas Thompson, como tenemos aquí aunque mecánicamente son más fáciles y puedes montar un espejo más grande, con más peso, más fácilmente, tienen este problema que son más bien para mirar y no tanto para fotografía. Aquí tienes un pequeño ejemplo. Este me parece bastante parecido al Skywatcher que tenemos aquí. Y aquí puedes ya hacer la comparación de qué ves en el telescopio, por ejemplo, de un cúmulo globular, a lo mejor no sé cuál es este, M13 o alguno de estos, y ya qué ves. Entonces aquí ves qué importante es el diámetro. Pues hay gente que, bueno, tengo un compañero aquí que tiene un telescopio de estos. O te vas a la montura ecuatorial, que tiene la gran ventaja que puedes hacer fotos. Realmente, si te gusta la astrofotografía, está muy claro, te vas a una montura ecuatorial. El rollo es, si no lo tienes fijo en tu casa o en algún sitio donde puedes observar siempre, lo tienes que ajustar cada noche cuando lo sacas. Eso lo vamos a ver el jueves, lo vamos a llevar afuera y tenemos que alinearlo con la estrella polar. Si no está bien alineado, no funciona. Y después, bueno, queremos uno computerizado o no, pues yo os recomiendo realmente si quieres comprar uno, sí, porque es tan mucho más fácil si quieres ver, especialmente si lo haces con niños en clase, que niños son muy impacientes, que no quieren esperar. Necesitas al principio de la noche solo un poquito de tiempo para ajustar el telescopio bien. Yo, por ejemplo, lo hago si sé que si tengo un grupo grande el día siguiente, entonces normalmente lo hago la noche anterior. Entonces me voy con el telescopio fuera en el sitio, claro, tiene que ser un sitio donde lo puedes dejar, por ejemplo en el patio del colegio, no sé. No se puede, los niños lo destrozan. En una área cerrada, pues. Bueno, pero no te creas, incluso si tienes que recoger el trípode, que yo hago es, pongo el trípode, cuando una vez está el telescopio bien alineado con la polar y todo funciona, cojo un rotulador, lo tengo aquí, otra herramienta importante que nadie lo piensa, y si estás en el asfalto, marcas las 3 patas con 3 circulitos, y ya tienes para la noche siguiente donde tienes que poner el trípode exactamente, y normalmente funciona suficientemente bien para que tú encuentres las cosas, y los niños no tienen que esperar, o los visitantes. Bueno. Y después, claro, si tienes el ordenador, en realidad, bueno, si dice ordenador, pero en realidad no se nota que es un ordenador.
Esto, lo podéis ver también aquí, esto es el ordenador. Aquí tienes dentro 40.000 objetos preprogramados, objetos que nunca puedes ver con un telescopio de estos pequeños, pero están programados. Entonces, y con esto, en 1 hora, 2 horas, puedes ver muchísimas cosas. Bueno, si no, tienes que cogerte el atlas y buscar uno por uno, y no es fácil. Yo lo he hecho de estudiante en un observatorio de Viena público antiguo, muy bonito, telescopios que tenían 100 años, pero claro, todo a mano, la cúpula a mano, con cuerda, y es muy difícil encontrar un objeto si el cielo no es completamente oscuro. Y al final, bueno, tenemos las monturas simétricas, que tenemos 2 ejemplos, el catadióptrico de aquí, lo veis aquí, perdón, sí, y el telescopio pequeñito aquí. Ups. No, se ve. Aquí. Entonces, que es una montura que tú ves el telescopio entre 2 brazos. En inglés se llama también de fork, no sé cómo, bueno, tenedor, pues que estás entre los 2. Eso también están tienen mucha, digamos, bastante, son bastante populares para la astronomía profesional, porque es una de las pocas posibilidades que tú puedes montar un espejo realmente grande en una montura ecuatorial. Pues eso son bastante, se han usado en el pasado bastante más.